Estamos en contacto con el actual diputado y expresidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Muy buenos días, saludos a todos los que sintonizan a esta hora y a todo el pueblo de Argentina. Bueno, muchísimas gracias a usted por dedicarnos este momento y en principio nos gustaría preguntarle algo que para nosotros, para la mayoría de los argentinos de bien, es una buena noticia que no venga Maduro. De hecho, hubo muchas movidas de denuncias a organismos de derechos humanos, a la DEA, en los medios y demás, contra la visita de Nicolás Maduro, que finalmente decidió no venir, según él, por un plan extravagante para agredirlo, cosa que en realidad no existía ni existe. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos por los que usted cree que canceló su visita? Mira, Maduro principalmente vive con miedo, a pesar de hoy dominar todo el aparato represivo del Estado, secuestrado por una dictadura que se refleja claramente en los crímenes de lesa humanidad, en el señalamiento de la Corte Penal Internacional, en este momento en Venezuela, en curso, torturas, mientras estamos conversando en centros de secuestro, básicamente dirigidos por él mismo, y es lo que lo mantiene en el poder. Ese miedo lo traduce en represión, pero también en que tienen años tratando de lavarle la cara de alguna manera, como lo hizo ayer Lula da Silva, o también lo intenta Alberto Fernández, y aún así no se atreve a ir a la Argentina, argumentando o excusándose en lo que es un movimiento legítimo de la oposición en Argentina, de los argentinos de bien, como tú dijiste en la antesala, para evitar que un dictador vaya a Argentina, cosa que agradecemos todos los venezolanos, debo decir. No legitimar a un dictador es también visibilizar a las víctimas, es enarbolar las banderas de la democracia y la libertad por la cual tanto estamos luchando en Venezuela. ¿Por qué asocia usted el tema de el saqueo al país, la empresa Odebrecht y todo lo que tiene que ver con la corrupción en Venezuela? Mira, en Venezuela hubo un saqueo solamente por el caso de Odebrecht de casi 30.000 millones de dólares. Wow. En el caso de Venezuela, por concepto de contratación, ascendió esa cifra, de las cuales las obras, casi el 92% no fueron terminadas. 92% de las obras no fueron terminadas. No hay un detenido en Venezuela. Yo hice la investigación, por cierto, en la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional, que señala directamente a Maduro, que cuando era canciller firmó un convenio binacional con Brasil para además saltarse todos los procesos de licitación. Oh, sorpresa, el presidente era Lula da Silva, que también estuvo investigado en Brasil. Lula colaboró directamente con Maduro y con Chávez en su momento para estas contrataciones, lo cual hoy tienen pasando hambre a los venezolanos. Casi 7.5 millones de refugiados inmigrantes, 6 millones según la cifra reciente de la ONU en hambre crónica, sin contar evidentemente que un maestro gana, como decía en mi Twitter, $6 al mes, por lo cual están protestando masivamente en las calles en este momento. Entonces, como lo decía también, es hipócrita hablar de democracia cuando no se habla de los presos políticos, cuando no se habla de derechos fundamentales, de la elección libre presidencial por la que estamos luchando en Venezuela. Lula habla de autodeterminación y obvia olímpicamente la necesidad de una elección presidencial en Venezuela que está escondiendo, ocultando Nicolás Maduro. Así que es lamentable que sea circunstancial el apoyo a la democracia y no simplemente por el hecho de ser democracia. Ahora, ¿usted por qué cree que la Argentina y Brasil, países que sí tienen problemas con la corrupción, de hecho la Argentina mucho más que Brasil incluso, pero que en definitiva son países que no ejercen tortura sobre los ciudadanos ni tampoco tienen presos políticos, ¿por qué hacen la vista gorda sobre este aspecto fundamentalmente? Porque además se jactan de defender los derechos humanos. Sí, mira, ahí se demuestra claramente el doble discurso, el doble rasero moral. Es lamentable, insisto, que se enarbole banderas de democracia y se obvie derechos fundamentales. El derecho a elegir, el derecho a la vida, el derecho a vivir con dignidad. En el caso, por supuesto, de Venezuela. Es evidente el financiamiento que hicieron desde Venezuela en su momento, por ejemplo, el famoso maletín de Antonini Wilson en Argentina. Las campañas políticas. Exactamente. Desde Venezuela se ha financiado lo que fue el Foro de Sao Paulo en su momento. Hoy eso cambió. Le hicieron un relanzamiento de imagen, ahora le llaman el Foro de Puebla.
y perseguir los mismos intereses, ostentar el poder, no defender a los más pobres, no defender a los más vulnerables, no defender a los pueblos de la opresión, o simplemente nivelar la desigualdad, por ejemplo, brutal en el caso de Venezuela. Sé también de la inflación en Argentina, que si bien no llega a los niveles de Venezuela, también descontrola el día a día de un ciudadano. Entonces, mira, para nosotros los venezolanos no es posible relativizar con una dictadura. Lo vivieron ustedes en Argentina. Ustedes han visto venezolanos hoy en Buenos Aires, en toda Argentina, trabajando muy duro, empezando de cero, huyendo de una dictadura. Así que para nosotros es, por supuesto, desconcertante que Alberto Fernández no defienda la democracia. Yo creo y que atención Uruguay, con esto, sé que sí lo hacen los argentinos. La gran mayoría de los argentinos están en defensa de la democracia, lo cual agradecemos, y por eso esta expresión que está en Argentina de rechazar la visita de Maduro, no solamente sé que ustedes la sienten como una victoria para la democracia, pero quiero que sepan que los venezolanos también lo sentimos como una victoria para la lucha democrática. Estamos hablando con Juan Guaidó, el diputado venezolano. Lo dejo en diálogo con nuestro compañero Walter Smith. ¿Qué tal, Guaidó? Buenos días. Hablaba de Alberto Fernández recién. ¿Qué imagen tiene, digamos, de Alberto Fernández? ¿Cómo calificaría en todo caso su performance, pero en el gobierno, pero sobre todo en lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Mira, Alberto Fernández ha tenido una actitud negacionista ante la situación de la crisis de violación de derechos humanos en Venezuela, ante la necesidad de la búsqueda de una elección presidencial libre y justa. Y es lamentable que la aproximación a un dictador sea por razones ideológicas o económicas. Y hagamos una referencia no a Venezuela, no a Nicaragua, no a Cuba, a Rusia. Fue un gran error aproximarse a Putin por afinidad económica, incluso. Creer contener a un dictador por vinculación económica, por un gasoducto o por razones energéticas, fue un gran error para el planeta entero. No es diferente con el caso de Maduro. O sea, aproximarse a un dictador por razones ideológicas es terrible en un momento donde el mundo debe trascender a una lucha ya casi anacrónica, y que tiene que ver hoy con la libertad versus la opresión, que tiene que ver hoy con la vida versus la muerte. El gran debate del planeta entero hoy es de autocracias versus la democracia. Entonces, la aproximación de Alberto Fernández ha sido, de nuevo, una actitud negacionista, y tiene que ver principalmente con su afinidad ideológica e incluso todo lo que ha tenido que ver el financiamiento en su momento a los Kirchner, principalmente del régimen de Chávez y luego el de Maduro. También en Venezuela, digamos, ayer uno pudo observar alguna marcha a favor de Nicolás Maduro, pero también muchas protestas. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela, digamos, con esta cantidad de protestas que hay? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, si no hay temor, obviamente, a una represión en cualquier momento, ¿no? Bueno, protestar en Venezuela siempre es un riesgo. No en vano Maduro está señalado por crímenes de lesa humanidad precisamente por asesinar a jóvenes manifestando una y otra vez, torturar a la disidencia, incluso asesinar. En el caso de Fernando Albán, el capitán de corbeta Acosta Arévalo, que fueron asesinados bajo tortura del régimen de Maduro. Es un riesgo, pero es tan riesgoso como de nuevo ganar $6 al mes. Un profesor, un profesional, que tiene años dedicándole a la educación de nuestros niños. $6 al mes. Eso es tan peligroso como enfrentarse a una dictadura en las calles para luchar por reivindicaciones. Además, 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela, como ustedes saben. Fue la caída del anterior dictador, Marcos Pérez Jiménez, en el 58. Por lo cual ayer en 60 ciudades de Venezuela, a pesar de la dictadura, a pesar de la represión, miles de personas volvimos a salir a las calles para exigir nuestros derechos. Y obviamente con la bandera de la democracia adelante, en unas marchas no violentas, por cierto, en el marco de nuestra Constitución, entendiendo los riesgos, pero mirando hacia el futuro, la necesidad de recuperar la democracia. Guaidó, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, un placer escucharlo.
Muchísimas gracias, saludos a todos los argentinos y los venezolanos en Argentina. Seguimos adelante y seguimos luchando por nuestro país. Muchísimas gracias. Es el diputado Juan Guaidó, expresidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional de Venezuela, refiriéndose a la visita frustrada o cancelada de Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC aquí en Buenos Aires. María,